Hola queridos amigos, ¿recuerdan ustedes el juego para niños de la búsqueda de Wally o Waldo en los años 90? Ahora ocurre lo mismo con el anciano presidente. Nadie sabe dónde está y hasta sus partidarios comienzan a hacerse preguntas. Artículo de opinión. ¿Dónde está Wally? Resolviendo el misterio de JB. ¿Dónde se esconde el presidente? Incluso sus partidarios se hacen preguntas. La mitad de los encuestados cuestionan su salud. Florida emprende acciones legales contra el presidente. Una docena de estados demanda a JB por sus declaraciones. El Pentágono prorroga la Guardia Nacional en el Capitolio. Los traficantes de seres humanos los etiquetan con pulseras. Rusia y China firman un acuerdo para crear una base en la Luna. Un estudio comprueba que dormimos menos antes de cada luna llena. China se compromete a construir la ruta de la seda polar en el Ártico. Bill Gates quiere desplegar mosquitos modificados para inyectar inoculaciones. Una youtuber crea un collar que bloquea los micrófonos e impide que la espíen. Los piratas informáticos dicen que violaron 150.000 cámaras de transmisión en vivo. El Kremlin alarmado ante informes sobre posibles ciberataques por parte de Estados Unidos. Comenzamos. ¿Dónde está Wally? Titulado originalmente en inglés Where is Wally? Y rebautizado en Estados Unidos y Canadá como Where is Waldo, es una serie de libros creada por el dibujante británico Martin Handford en 1987. Sin embargo, no se trata de libros de lectura, sino para jugar, en cuyas páginas ilustradas hay que encontrar al personaje de Wally en escenas con miles de dibujos y detalles que despistan al lector. Para identificarlo más fácilmente, Wally siempre va vestido del mismo modo: jersey de rayas horizontales, rojas y blancas, gafas, pantalón vaquero y un gorro de lana. También hay rayas rojas y blancas. Además, suele llevar complementos como cámaras de fotos colgadas al cuello, enseres de camping o libros. Su bastón, que en ocasiones acaba perdiendo, por lo que también deben ser buscados por el lector jugador. Paralelismo. Esta pregunta se puede aplicar ahora al supuesto presidente. ¿Dónde se esconde Biden? Incluso la CNN comienza a hacer preguntas, ya que el presidente pasa un tiempo récord sin ruedas de prensa, con preguntas y respuestas. El presidente ha pasado más tiempo sin dar una rueda de prensa con preguntas y respuestas que cualquier otro presidente de Estados Unidos en la historia moderna. Ahora que el júbilo de su investidura ha pasado para sus partidarios, incluso sus medios aliados comienzan a preguntarse por qué. El lunes marcó el día 47º de Joe Biden en el cargo y también el día 47 sin comparecer ante la prensa para responder preguntas. El presidente se ha sentado a varias entrevistas grabadas y ha dado breves fragmentos de sonido a los periodistas en los eventos, pero no se ha materializado ni una sola sesión de preguntas y respuestas adecuada. Ha pasado más tiempo sin celebrar una rueda de prensa que cualquiera de sus 15 predecesores más recientes, todos los cuales se enfrentaron a los medios de comunicación en sus primeros 33 días en el cargo. Donald Trump esperó 27 días, mientras que Barack Obama, el antiguo jefe de Biden, celebró el primero después de solo 20 días. Muchos de los principales medios de comunicación estaban extasiados cuando asumió Biden el cargo, después de 4 años de hostilidad, a veces abierta, hacia Trump. Sin embargo, incluso los medios de comunicación más pro-Biden están comenzando a exigir una comparecencia del presidente.
Encuesta. La mitad de los estadounidenses cuestionan la salud física y mental de Biden, preocupados por la falta de ruedas de prensa. Una nueva encuesta encontró que el 50% de los estadounidenses está cuestionando la aptitud mental del presidente Biden y más de la mitad están preocupados por su falta de ruedas de prensa en solitario. Cuando se les preguntó ¿qué tan seguro está usted de que el presidente está física y mentalmente a la altura del cargo?, el 50% de los encuestados en una encuesta de Rasmussen realizada entre 1.000 probables votantes en la primera semana de marzo respondieron que no estaban seguros. Solo el 48% respondió que tenía confianza o mucha confianza en la condición física y mental de Biden. Un historial de errores públicos y tropiezos verbales ha llevado a numerosas teorías sobre la competencia mental del hombre de 78 años, la más reciente de las cuales fue que el presidente aparentemente olvidó el nombre del secretario de Defensa, Lloyd Austin, y se refirió a él en un evento de la Casa Blanca esta semana como el tipo que dirige ese equipo allí. La falta de ruedas de prensa en solitario de Biden y su frecuente falta de voluntad para responder a preguntas directas de los reporteros también preocupa a la gente, según la encuesta, y el 52% dice que está preocupado por el hecho de que no ha organizado una rueda de prensa desde que asumió el cargo. Sin embargo, más del 40% dijo que no estaba preocupado por eso. Donald Trump Jr. respondió a la encuesta diciendo que había 0 posibilidades de que solo el 50% de las personas hubiera cuestionado la aptitud mental del presidente, y en cambio la cifra representaba el porcentaje dispuesto a decirlo en voz alta. El evento del martes en una ferretería de Washington D.C. agregó más leña al fuego para aquellos críticos que habían estado acusando a Biden de esquivar a la prensa. El presidente visitó W.S. Jenks & Son, o sea, Jenks e hijo, que había recibido un préstamo del Paycheck Protection Program, programa de protección de cheques, en las últimas 2 semanas. Pero incluso aquí, en lo que podría percibirse como una ocasión de buenas noticias, Biden se negó a responder a preguntas de la prensa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que Biden realizará una rueda de prensa antes de fin de mes, pero no ha dado una fecha específica. Cuando se le preguntó el lunes si Biden estaría respondiendo a preguntas posteriores a la sesión informativa más extensas de las que ha enfrentado hasta ahora durante las entrevistas, ella dijo: no lo sé. Psaki rechazó afirmaciones de que Biden se estaba escondiendo de la prensa, promocionando la línea tan utilizada de que había realizado más de 40 preguntas y respuestas desde que se convirtió en presidente. Demandas. Fiscal general tomará acciones legales contra Biden por liberar a inmigrantes criminales. La fiscal general de Florida, Ashley Moody, dijo el martes que está tomando acciones legales contra la administración de Biden debido a sus regulaciones de inmigración que, según ella, van contra la ley federal. Docenas de estados demandan a Biden por intentar calcular el costo social de los gases de invernadero. Esto es que hay aquí un error. En una orden ejecutiva sobre la política climática, el presidente ordenó el establecimiento del costo social de las emisiones de anhídrido carbónico, metano y óxido nitroso, diciendo que ayudará a las agencias a determinar los beneficios sociales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los fiscales generales de 12 estados de Estados Unidos presentaron el lunes una demanda contra la administración después de su orden ejecutiva
en enero que preveía en particular establecer el costo social de los gases de invernadero. Entre los estados que demandaron a la administración se encuentran Missouri, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. La acción legal está dirigida por el fiscal general de Missouri, Eric Smith. Política. Trump logra ventaja para renovar el Partido Republicano con una táctica de recaudación de fondos. El expresidente sentó en las últimas 2 semanas las bases para ejercer una influencia financiera sobre el aparato del Partido Republicano al instruir a sus partidarios para que donen únicamente a la página web de su campaña y a su comité de acción política, al tiempo que exige que el Comité Nacional Republicano y sus filiales en las cámaras del Congreso dejen de utilizar su nombre y su imagen para recaudar fondos. El Pentágono aprueba la extensión de la presencia reducida de la Guardia Nacional alrededor del Capitolio. El Pentágono aprobó el martes una solicitud para mantener a unos 2.300 soldados de la Guardia Nacional en Washington para ayudar a proteger el Capitolio de Estados Unidos durante 2 meses más. El número es aproximadamente la mitad de los 5.200 efectivos de la Guardia Nacional que patrullan actualmente el Capitolio. El Pentágono promete que el misil hipersónico ARRW realizará su primer vuelo en 30 días. Mientras tanto, mientras Estados Unidos lucha por poner en línea su primer misil hipersónico, Rusia se está preparando para probar lo que podría ser su 4ª arma de este tipo. Y China ya tiene sus propios misiles hipersónicos listos para el despliegue. La Fuerza Aérea estadounidense disparará el arma de respuesta rápida lanzada desde el aire AGM-183A, el primer misil hipersónico del ejército estadounidense, en menos de un mes, según un comunicado de prensa del viernes. Submarino devastado por chinches. La tripulación del submarino de ataque rápido Connecticut ha sido objeto de una infestación de chinches en sus bastidores, y los marineros asignados al submarino alegan que el mando del barco ha tardado en solucionar el problema. El problema de la infestación comenzó mientras el submarino participaba en el ejercicio ISEX 2020 en el Océano Ártico en marzo de 2020 y continuó durante un despliegue el año pasado, según un suboficial del Connecticut, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. Los traficantes etiquetan con pulseras a los emigrantes que se dirigen a Estados Unidos. A lo largo de las orillas del río Bravo, en los pastizales cubiertos de maleza cerca de Peritas, Texas, cientos de pulseras de plástico de colores arrancadas por los emigrantes están esparcidas en el suelo. Señales de que los funcionarios fronterizos estadounidenses dicen que es una tendencia creciente entre los poderosos narcotraficantes, cárceles y contrabandistas para rastrear a las personas que pagan para cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Astronáutica. Estados Unidos teme las capacidades espaciales de Rusia. El general John Raymond, comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, declaró que despiertan preocupación, no poca, sino mucha, las posibilidades que tienen Rusia y China de operar en el espacio. Pero, ¿qué exactamente teme el país norteamericano? La amenaza que estamos observando hoy es muy seria. Tanto China
como Rusia, poseen numerosos sistemas de láser de diversa potencia que pueden destruir o dañar satélites o estorbar nuestra capacidad de operarlos. Ambas tienen posibilidades que despiertan preocupación, afirmó Raymond. La webcam de Marte desvela los secretos de una curiosa nube. La cámara web que enfoca la superficie de Marte desde el orbitador Mars Express de la ESA ha permitido desvelar los secretos del penacho nuboso estacional cerca del volcán Arsia Mons. También dice que se ha visto algún pájaro, pero esto está sin confirmar. Construyen en Siberia una réplica de la nave estelar de la serie de Mandalorian. La estructura fue instalada recientemente en la ciudad rusa de Yakutsk y todos los interesados pueden visitarla. Un grupo de aficionados rusos de la serie de Mandalorian construyeron una réplica de Razor Crest, la nave estelar en la que viajaba el protagonista, Din Djarin, conocido también como el Mandaloriano. La estructura fue instalada recientemente en el parque de la ciudad siberiana de Yakutsk, en la República Rusa de Sajá, y ahora todos los interesados pueden visitarla. China supera a Estados Unidos porque juega una partida de ajedrez a largo plazo, mientras que Washington juega a las damas al día. Esto es una opinión entre comillas. Estados Unidos se está quedando rezagado en alta tecnología frente a China porque las empresas estadounidenses no invierten en investigación y desarrollo, sino que prefieren recurrir a las recompras de acciones y a endeudar a la entidad para un posterior rescate financiero. De esta manera, todo el riesgo que supone cualquier innovación se lo trasladan al Estado, a los contribuyentes, mientras esas compañías se quedan con la recompensa, señalan los presentadores del programa Kaiser Report. Esto es claramente una falta de patriotismo por parte de las empresas. Rusia y China firman un memorando sobre la creación de una estación científica en la Luna. La Agencia Espacial Rusa Roscosmos y la Administración Nacional del Espacio de China han firmado un memorando de entendimiento entre los dos gobiernos sobre la cooperación en el campo de la creación de la Estación Lunar Científica Internacional. Lo de científico es para disimular el tema militar. Los jefes de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos y la Administración Nacional del Espacio de China, Dmitry Rogozin y Zhang Kejian, han firmado un documento que tiene como objetivo promover la cooperación en la creación de la Estación Lunar Científica Internacional con acceso abierto para todos los países interesados y socios internacionales. Roscosmos indica en un comunicado que el proyecto está destinado a fortalecer la cooperación en la investigación y a promover la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos en interés de toda la humanidad. Y yo que me lo voy a creer lo de los fines pacíficos. Aquí nadie es pacífico. Nada más que los santos, claro. Ciencia. Bill Gates quiere desplegar mosquitos modificados genéticamente para inyectar inoculaciones. ¿No les parece esto un poquito retorcido? El fundador de Microsoft, Bill Gates, está reflexionando sobre el uso de mosquitos modificados genéticamente para inocular a las personas a la fuerza. El pez gordo de la tecnología y defensor de las inoculaciones eleva su obsesión por el pinchazo con el proyecto de las jeringas voladoras. Ya lo que nos faltaba. Para hacer realidad esta idea, Gates ha proporcionado fondos a un científico japonés que ha impulsado la idea de modificar genéticamente los mosquitos.
Un estudio comprueba que dormimos menos antes de cada luna llena. La luna afecta a las mareas y parecería que también nuestros patrones de sueño. Una investigación realizada en Argentina y Estados Unidos comprobó que las personas duermen menos los días previos a la luna llena, independientemente de si tienen o no luz eléctrica. El trabajo, publicado por la revista Science Advances, fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, y de las universidades de Washington y de Yale, en Estados Unidos. ADN antiguo demuestra que los gatos se domesticaron a sí mismos. Las investigaciones revelan que los ancestros de los gatos salvajes comparten esencialmente la misma genética que los gatos domésticos de hoy en día. Y no tengo la más mínima duda, porque miren ustedes un lince, parece un gatito. Fue el gato en sí mismo quien llegó a apoderarse del territorio alrededor de las casas del antiguo granjero o el muelle del antiguo marinero. Se sintieron atraídos por un suministro abundante de presas en forma de roedores, lo que hizo que su especie y la nuestra estuvieran inseparablemente unidas en una relación simbiótica. Y yo añado también que las antiguas civilizaciones hubieran tenido dificultades para sobrevivir sin la ayuda de los gatos, puesto que los gatos eran los guardianes de los graneros, y si no hubiera gatos, las ratas y los ratones se hubieran comido los graneros. Por lo tanto, es un aliado del ser humano igual que el perro. Noticias digitales. Monedas digitales de bancos centrales. En las últimas semanas, Jerome Powell de la Reserva Federal y Christine Lagarde del Banco Central Europeo hablaron sobre la probabilidad de implantar monedas digitales en los próximos años. Los aspectos positivos fueron bien explicados: más transparencia, facilidad de uso y menor coste. Pero el principal riesgo es la privacidad, como todos sabemos. De todas maneras, nadie ha hablado de suprimir el dinero físico, sino que ambos sistemas convivirían dentro de la economía. Y no lo hacen por caridad, lo hacen porque perderían mucho dinero si suprimen las transacciones con dinero físico. Porque muchas de las transacciones se hacen con dinero físico y esto limitaría el comercio y el intercambio. Los piratas informáticos dicen que violaron 150.000 cámaras de transmisión en vivo, incluso en hospitales, prisiones y escuelas, para exponer estándares de seguridad laxos. Un colectivo de hackers afirma haber obtenido acceso aproximadamente a 150.000 cámaras de seguridad, incluso en cárceles, hospitales e incluso en una fábrica de Tesla. Los intrusos dicen que encontraron el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de superadministrador en línea. Gap, la red social Gap, se desconecta después de negarse a pagar a un pirata informático y, a mi juicio, hizo lo correcto. Nunca se debe ceder ante la mafia, porque si cedes, luego te van a pedir más. Gap se desconecta después de negarse a pagar a un pirata informático. El sitio de redes sociales Gap culpó a los tiranos oligarcas por verse obligados a desconectarse, después de que se negaran a pagar un rescate en Bitcoin a un pirata informático que había robado gigabytes de datos de usuario a través de un exploit. Esto es un término técnico, exploit, que no sé exactamente lo que significa, pero si lo buscan por internet sabrán exactamente lo que es. El Kremlin alarmado ante informes sobre posibles ciberataques por parte de Estados Unidos. El Kremlin está muy alarmado ante los informes de los medios de comunicación sobre supuestos planes de Estados Unidos de realizar unos ciberataques contra Rusia, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Es una información alarmante, pues un medio estadounidense bastante respetuoso admite, y más aún, anuncia la posibilidad de esos ciberataques, comentó Peskov la publicación reciente del diario The New York Times. Bueno, el New York Times, lo de un medio bastante fiable, regular. Según comunicó el periódico el 8 de marzo, Estados Unidos planea, en respuesta al pirateo informático a la empresa SolarWinds en 2020, lanzar una serie de ciberataques contra las redes gubernamentales rusas destinados a ser ocultos para todo el mundo, excepto para el Kremlin y los servicios de inteligencia rusos. Aquí siempre atacándose unos a otros. Tácticas para forzar la autocensura. Perdón. Si bien muchos ciudadanos se preocupan por la creciente censura, los responsables de la misma han conseguido amplificar su efecto creando un clima de autocensura. Debido a los mecanismos psicológicos de la autocensura, una sola cuenta bloqueada, un solo vídeo eliminado o un libro prohibido pueden dar lugar a un amplio enfriamiento de la libertad de expresión. Los debates políticos importantes no se producen, no se proponen ideas para las noticias a los redactores y no se aceptan libros para su publicación o ni siquiera se escriben. Esto es malo para la sociedad, porque la sociedad necesita variedad y diversidad de opiniones. Lo mismo que hay que respetar la diversidad racial y cultural, hay que respetar la diversidad de opiniones. Noticias de YouTube. Una youtuber crea un collar que bloquea los micrófonos e impide que la espíen. El dispositivo consta de transductores ultrasónicos y una correa impresa en 3D. Una youtuber china ha creado un collar que evita que los micrófonos en el entorno del usuario u otros dispositivos, como los asistentes de voz, espíen y graben sus conversaciones. En un vídeo publicado el pasado fin de semana en el canal de YouTube Naomi Sexy Cyborg, Boo, la creadora de contenido digital, muestra en detalle el proceso de desarrollo del dispositivo denominado Cyberpunk Ultrasonic Microphone Jammer. La correa del collar fue impresa en 3D, en 3 dimensiones, impresora de 3 dimensiones se refiere, claro. Y el bloqueador de micrófonos de esa youtuber está inspirado en una pulsera llena de transductores ultrasónicos desarrollado por la Universidad de Chicago. Como la pillen las autoridades chinas, va a tener un serio disgusto, porque todo esto está muy perseguido en China. YouTube le dice a los creadores extranjeros que pronto se les cobrará un impuesto estadounidense. Esto sucede después de haber reducido casi la mitad de las ganancias de los creadores. Sí, señores, me han quitado la mitad de mis ganancias. YouTube les ha dicho a sus creadores de contenido y socios que deben prepararse para pagar impuestos estadounidenses sobre sus ganancias, incluso si viven y trabajan en otro lugar. Los creadores de vídeos ya agobiados se lo están tomando muy mal. La plataforma de vídeo, propiedad de Google, actualizó sus términos de servicio para grabar a los creadores estadounidenses, poco después de las elecciones de 2020. Pero el cambio pasó desapercibido en gran medida en el alboroto de la censura. El martes, sin embargo, YouTube anunció que los creadores fuera de Estados Unidos pronto deducirán los impuestos de las ganancias. Otra queja importante de los creadores fue que sus propios gobiernos ya estaban grabando sus ganancias, por lo que el anuncio de YouTube equivalía a una doble inmersión. Es decir, pagas ganancias, pagas a Hacienda en tu propio país y luego tienes que pagar a la Hacienda estadounidense.
Si bien algunos de los comentaristas en Twitter sugirieron verificar qué países tienen un tratado fiscal con Estados Unidos, para evitar la doble imposición, hubo algunos que razonaron que el mundo necesita un sitio web no estadounidense para hacer lo mismo que YouTube, porque ese sitio, a mi juicio, no existe. Sí, hay muchas plataformas para subir vídeos, pero es difícil buscarse la vida con esas otras plataformas y hacerse afiliado de Twitch, que parece ser el segundo, el number 2, no el number 1, sino el number 2, pues parece ser que ahí tiene una serie de dificultades para afiliarse a Twitch, una serie de condiciones que yo de momento no las he cumplido. Google, la empresa matriz de YouTube, tiene una larga historia de estructurar sus operaciones en el extranjero para evitar pagar impuestos, en particular en la Unión Europea, y oponerse a los impuestos que países como Rusia e India han tratado de nivelar con el gigante de Silicon Valley, el tercero, la empresa de tecnología más grande del mundo. No el tercero, es la primera. Esto es un error que se ha colado. Noticias breves. La Casa Real Británica se declara preocupada por las acusaciones de racismo vertida por los duques de Sussex. La familia real del Reino Unido se ha declarado este martes preocupada por las acusaciones de racismo vertidas por los duques de Sussex en la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey emitida el domingo. China se compromete a construir la ruta de la seda polar, desarrollando rutas marítimas en el Ártico. Pekín ha anunciado esta semana su intención de construir una ruta de la seda polar y participar activamente en el desarrollo de las regiones ártica y antártica, como parte de su nuevo plan quinquenal 2021-2025. Según el plan publicado el viernes, China participaría en una cooperación pragmática en el Polo Norte y aumentaría su capacidad para participar en la protección y utilización del Polo Sur. La mentira de una niña provocó el asesinato del profesor Samuel Paty. La adolescente contó a su padre que el profesor había pedido a los alumnos musulmanes que salieran de clase si no querían ver las caricaturas del profeta Mahoma que iba a mostrar. Se sirvió de esa mentira para ocultar el hecho de que la habían expulsado 2 días del colegio. De hecho, la niña ni siquiera fue al colegio el día que Paty dio su curso sobre libertad de expresión, pero no mostró ninguna caricatura de Mahoma. Por lo tanto, murió a causa de la mentira de una niña. Es tremendo. Don Jorge financia universidades jesuitas que organizan actos de aborto e ideología de género. La Open Society Foundation invirtió $2 millones en centros universitarios fundados por la Compañía de Jesús. La vinculación de don Jorge con la promoción del aborto y la ideología de género choca con los principios fundacionales de estas instituciones educativas. Según cifras oficiales de dicha sociedad, 7 universidades de la Compañía de Jesús en países de Iberoamérica, Estados Unidos y Europa recibieron en los últimos años más de $2 millones de la fundación del magnate pro-aborto. Opiniones. La causa de la locura según Mike Adams. Cualquiera con un cerebro funcional puede ver que la sociedad se está destrozando a sí misma con locura, desesperación, odio y el colapso de la razón. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué los jóvenes profesionales de hoy en día no se pueden pagar una casa? ¿Por qué existe tal disparidad de ingresos entre los trabajadores pobres y los ricos de la élite? ¿Por qué la inflación de los alimentos se está saliendo de control, con muchos suministros de alimentos cada vez más escasos? ¿Por qué todo parece estar manipulado contra personas honestas y éticas que simplemente están tratando de ganarse la vida honestamente? Hay una causa común detrás de todas estas cosas,
Y es algo que está destrozando nuestro mundo, mientras se recompensa a los delincuentes que ahora se ven a sí mismos por encima de la ley. Mensaje de Puffness por Steve Biko. Se están logrando avances con la destitución de algunos políticos y algunos empresarios que han estado caminando por una línea muy delgada durante cuántos años. O sea, durante unos cuantos años o durante muchos años. Despierta y contempla las señales que se disparan desde todas partes. Observa los problemas cambiantes y la forma en que se presentan. Los fondos que han esperado durante mucho tiempo aún están en la tolva. Sí, todos siguen ahí. El solo hecho de que estén allí debería agregar algo de paciencia a muchos. Si lo recibieran ahora mismo, se volverían a congelar. Espere, haga espacio para ello en sus papeles. Asegúrese de tenerlo en cuenta y mantenga encendida la luz de la noche. No pasará mucho tiempo antes de que sepa mucho más de lo que sabe ahora, porque ahora no sabemos nada. Solo hay rumores sin confirmar que lo único que hacen es confundir a la gente, y yo me niego a hacerme eco de esos rumores porque ya estoy cansado de falsos pronósticos. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias y les agradezco su atención.